Buenos días, profesora. En esta oportunidad voy a pasar a exponer la tarea calificada, la cual voy a pasar a presentar. Bueno, mi nombre es Abigail Valver Ramírez, tarea calificada de problemas y desafíos en el Perú actual. Como primer punto nos ha tocado lo que es la reforma agraria y sus consecuencias en los ámbitos social, político y económico. Como una pequeña introducción, tenemos que la reforma agraria en el Perú se sacó como una de las más radicales en América del Sur. Las condiciones que propiciaban su ejecución surgieron en la década de 1950 y fueron diversas. Acá tenemos cuatro puntos. El primero es que se produjo un incremento significativo en la migración de la población rural hacia las ciudades, lo que esto generó entre las clases generales urbanas el temor a la formación de los cinturones de la pobreza, ¿no? Alrededor de las principales ciudades. Como siguiente punto es que se registraron manifestaciones masivas de campesinos que en muchas ocasiones resultaron en la confiscación de tierras agrícolas. La siguiente es que existía una notable concentración de la propiedad de la tierra, una pobreza generalizada en el ámbito rural y la expansión de las relaciones laborales precapitalistas, especialmente en las áreas montañosas. Y el último sería que había una creciente necesidad de ampliar los mercados para una industria emergente que no podía desarrollarse adecuadamente en un entorno rural con esas características. Ante estas situaciones que he mencionado, la clase política conservadora que se oponía a la idea de una reforma agraria se vio forzada a intervenir de alguna u otra manera para transformar la estructura de la propiedad. Así es que en la década de 1950 y 1960, una serie de eventos dieron inicio a la transformación del ámbito rural en el Perú. A partir de eso surge la siguiente pregunta. ¿Se cree que la reforma agraria fue beneficiosa desde la perspectiva política, económica y social? Bajo mi opinión, la reforma agraria no trajo beneficios en esos aspectos. A continuación pasaré a presentar mis argumentos que sustentan mi posición. Como primer punto de mi desarrollo, en primer lugar, considero que la reforma agraria no resultó ventajosa desde el aspecto económico, ya que provocó la descapitalización del sector agrícola, lo que conllevó a la pérdida de la infraestructura maquinaria y conocimientos empresariales acumulados. La agricultura y la ganadería experimentaron un retroceso y no se resolvió el problema de la pobreza rural, que aún persiste en un 72,5% de la población rural en condiciones de pobreza y un 40,3% en pobreza extrema. Además, existió una falta de coherencia en el modelo económico que por un lado retribuía tierras, mientras que por otro subsidiaba las importaciones de alimentos que afectaban los precios de los productos ofrecidos por los beneficiarios de la reforma agraria. Con el segundo lugar, argumentar que la reforma agraria fue desfavorable desde una perspectiva político es válido, ya que se destacó la creación de un movimiento político regional que buscaba atender las demandas de los campesinos, impulsado por los propios campesinos. Sin embargo, ese movimiento se fragmentaba cada vez que intentaba avanzar, reflejando así las múltiples luchas políticas a lo largo de las décadas. Como tercer punto, en tercer lugar, sostengo que la reforma agraria no fue beneficiosa desde el aspecto social, ya que contribuyó a la perpetuación de altos niveles de pobreza, marcada desigualdad social y pésimas condiciones de vida en las áreas rurales. Además de un subdesarrollo crónico, en este contexto persiste un grave problema agrario, caracterizado por la permanencia de grandes propiedades latifundarias y la alta concentración de la tierra en manos de una minoría, donde la tierra se utiliza principalmente para la explotación y el beneficio económico, mientras que en los últimos años muchas tierras cultivares han sido adquiridas para uso recreativo. Mis conclusiones es que, en conclusión, aunque la reforma agraria en Perú fue radical en su intento de redistribución de la tierra, eso no fue suficiente para alcanzar un desarrollo rural significativo. Actualmente la reforma agraria ha dejado de ser un tema prioritario en la agenda política y social del país. El fracaso de las empresas asociativas eh, como las cooperativas agrarias de producción, las CAP, y las sociedades agrícolas de interés social, SAIS, y su fragmentación en unidades familiares resultaron en una mayoría de pequeñas explotaciones. Sin embargo, el Estado no ha realizado esfuerzos significativos para poder abordar estos asuntos en el contexto de la liberación del mercado. Eso sería todo por parte de mi exposición. Muchas gracias, profesora.